El tema de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante y distinta de cero. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme. Es decir, en este movimiento el móvil efectúa variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. Sus características son las siguientes. Es un estudio que se lleva a cabo despreciando cualquier otro parámetro que no sea cinemático, es decir, cuando nos referimos a distancia, velocidad, aceleración y tiempo. Es uno de los primeros modelos que describen el comportamiento de un objeto en movimiento. Es un modelo en el que el objeto sigue una trayectoria recta siempre. La aceleración siempre es constante a través del tiempo. La curva que describe el comportamiento de la aceleración versus el tiempo es una constante. La velocidad siempre varía con el tiempo. La curva que describe el comportamiento de la velocidad versus el tiempo es una recta, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. La distancia siempre varía con respecto al tiempo. La curva que describe el comportamiento de la distancia versus el tiempo es una parábola, como se visualiza en este gráfico. Este estudio se emplea como parte de otros estudios, como lo son la caída libre, el lanzamiento vertical hacia arriba, el lanzamiento de proyectil, entre otros. Para estudiar sus ecuaciones debemos saber que hay un movimiento que es acelerado cuando la aceleración es positiva y retardado cuando la aceleración es negativa. Del lado izquierdo podemos apreciar las ecuaciones para un movimiento acelerado y del lado derecho las ecuaciones para un movimiento retardado. Recordemos que la aceleración es la variación de la velocidad en función del tiempo. Por lo tanto, la ecuación será velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La distancia la podemos denotar con las letras D minúscula o X minúscula. Observaciones. Cuando el movimiento es uniformemente acelerado, puede ocurrir que la velocidad inicial sea nula. Si esto ocurre, decimos que el móvil ha partido del reposo, es decir, que la velocidad inicial es igual a cero. Y esto trae como consecuencia que las ecuaciones anteriores se pueden escribir de la siguiente manera. Velocidad final será igual a aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado será igual a 2 por a por la distancia. Y la distancia será igual a aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Cuando el movimiento es uniformemente retardado, la aceleración es negativa. Y esto debemos tomarlo en cuenta para el uso de las ecuaciones. El tiempo máximo es el tiempo transcurrido desde el momento en que un móvil inicia un movimiento uniformemente retardado hasta detenerse. Su ecuación es la siguiente. Se divide menos la velocidad inicial entre la aceleración. El desplazamiento máximo es el desplazamiento alcanzado por un móvil durante el tiempo máximo. Es decir, el desplazamiento que se realiza en un movimiento uniformemente retardado, y su ecuación la denotamos con Xmax igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la aceleración. Veamos los siguientes ejercicios. Número 1. Un automóvil se desplaza a una velocidad de 60 km por hora en 4 segundos. Cuando frena, disminuye su velocidad a 15 km por hora. La primera pregunta es, ¿cuál es la aceleración? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto recorre en el cuarto segundo? Dar la respuesta en el sistema MKS. Lo primero que debemos hacer es verificar los datos. Nos dan una velocidad inicial de 60 km por hora. Como nos piden trabajar en el sistema MKS, lo transformamos a metros sobre segundos. Multiplicamos 60 por 1000 y lo dividimos entre 3600. Obtengo 16,67 metros sobre segundos. El tiempo que me dan es 4 segundos.
y la velocidad final es de 15 kilómetros por hora. Luego, transformo metros sobre segundos, multiplico 15 por 1000 y divido entre 3600. Obtengo 4,17 metros sobre segundos. Ahora podemos resolver el problema. En la parte A, me piden calcular la aceleración. Sustituyo los valores. Mi velocidad final es de 4,17 metros sobre segundos. La voy a restar a mi velocidad inicial, que es 16,67 metros sobre segundos. Y a ese resultado lo voy a dividir entre el tiempo, que es 4 segundos. Obtengo una aceleración negativa de 3,125 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos que estamos trabajando con un movimiento retardado. Para obtener el recorrido durante el cuarto segundo, bastará con hacer la diferencia del recorrido en el cuarto segundo menos el recorrido en el segundo anterior, es decir, en el tercer segundo. O sea, hay que hallar x4 menos x3. Entonces, vamos a empezar para un tiempo igual a 4 segundos, que es el que vamos a llamar x4. Y esta es la fórmula a utilizar. Sustituimos la velocidad inicial, que es 16,67, la multiplico por el tiempo, que vale 4 segundos. Le voy a sumar la multiplicación de un medio por la aceleración, que es negativa, por mi tiempo al cuadrado. Si multiplicamos 16,67 por 4 segundos, obtengo 66,68. Le voy a restar la multiplicación de 4 al cuadrado, que es 16, por menos 3,125 y lo voy a dividir entre 2 y obtengo 25. Finalmente resto los dos resultados y obtengo un x4 de 41,68. Ahora procedemos para hallar x3, es decir, cuando el tiempo vale 3 segundos. Sustituyo la velocidad inicial, sería 16,67 metros sobre segundos. La voy a multiplicar por 3 segundos. Sumar la multiplicación de un medio por la multiplicación de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que en este caso es 3. Si multiplico 16,67 por 3, obtengo 50,01 metros. Le voy a restar la multiplicación de 9 por 3,125 y lo divido entre 2. Y de ahí obtengo el 14,06. Resto mis dos resultados y x3 me da 35,95. Luego, la distancia recorrida en el cuarto segundo equivale a restar x4 menos x3, es decir, a 41,68 le resto 35,95 metros y obtengo 5,73 metros. Segundo ejercicio. Un móvil que a partir del reposo inicia un movimiento uniformemente acelerado con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado, la cual mantiene durante 10 segundos. Finalizado este tiempo, se desplaza con velocidad constante durante 8 segundos, para finalmente aplicar los frenos y detenerse en 20 segundos. Calcular la distancia total recorrida. En este caso, como nos vamos a encontrar 3 movimientos, debemos realizar un diagrama para analizar esas condiciones del problema. En la primera parte lo voy a llamar X1 de A hasta B y en la redacción me lo dice, empiezo con un movimiento uniformemente acelerado. En la parte 2 lo llamo X2 y es de B a C. Como me dicen velocidad constante, me refiero a un movimiento rectilíneo uniforme. Y finalizo en la parte 3, cuando yo aplico los frenos, me encuentro un movimiento uniformemente retardado que va de C hasta D. Si yo sumo cada una de las distancias, obtengo la distancia total recorrida. Comencemos con X1. Si yo parto del reposo desde A hasta B, esta sería la ecuación de X1, un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Sustituyo los valores, un medio por 2 por 10 segundos al cuadrado y obtengo una distancia X1 de 100 metros. Voy con el segundo movimiento. Desde B hasta C se desplaza con velocidad constante, o sea, es un movimiento rectilíneo uniforme. Esta velocidad es la final del movimiento AB.
Voy a calcular la velocidad del movimiento AB, que es con esta fórmula. Velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Sustituyo los valores, multiplico 2 por 10 y obtengo una velocidad final de 20 metros sobre segundo. Esa distancia x2, por ser un movimiento uniforme, utilizo la siguiente ecuación. x2 será velocidad por tiempo. x2 multiplico 20 metros sobre segundos por 8 segundos y obtengo la distancia de 160 metros. Ahora vamos con x3. Es un desplazamiento máximo porque estamos en un movimiento uniformemente retardado y esta será la fórmula. Pero no conozco la aceleración, entonces la debo despejar de la ecuación de tiempo máximo. Sustituyendo los valores tenemos que la aceleración será igual a menos 20 metros sobre segundos entre 20 segundos para un total de menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Si yo sustituyo ese valor de la aceleración en la ecuación de x3, o sea, en la ecuación de desplazamiento máximo, obtengo los 200 metros. Finalmente, la distancia total recorrida será la suma de las distancias x1, 100, más x2, 160, más x3, 200, para un total de 460 metros.